En este momento, el gobierno de Javier Milei ha eliminado el capítulo fiscal de la ley base, que consta de más de 500 artículos. Este cambio implica una transformación importante en la regulación y la estructura del país. Se espera que estas acciones sienten las bases para el desarrollo y el crecimiento en los próximos 10 a 20 años, trayendo la atención internacional. En este video explicaremos con detalle las recientes decisiones del gobierno en relación con la ley Omnibus. Se tomaron medidas importantes para avanzar en la aprobación de esta ley, incluso con sacrificios significativos que se esperan resulten en recompensas a largo plazo. Y de esto mismo hablaremos ya. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. En respuesta a la situación del gobierno de Milei, se ha decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases con el objetivo de facilitar y acelerar su aprobación. Se cree que esta medida contribuirá a agilizar los tiempos y simplificar la situación para muchos legisladores y gobernadores que estaban defendiendo los intereses de sus provincias. La expectativa es que este cambio beneficie tanto a nivel local como nacional. En relación con las recientes decisiones del gobierno, hay que destacar que, aunque se comparte la iniciativa, es importante dejar claro que esto no significa renunciar al compromiso de lograr el equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero. El gobierno ha implementado medidas de alto impacto, entre ellas la eliminación del capítulo fiscal y la ley base, lo que implica ajustes en aspectos como las ganancias personales y la fórmula jubilatoria. Es crucial señalar que esta decisión tiene repercusiones, como lo expresa Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en diputados. Él considera acertada la separación del tema fiscal para una discusión más detenida. Todos están de acuerdo en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, pero subraya que los medios para lograrlo deben ser equitativos y razonables, según las opiniones de la izquierda. El panorama actual en el Congreso refleja la posición de Nicolás del Caño, quien expresa que el ministro Caputo menciona la posibilidad de retirar el paquete fiscal. En este contexto, se plantea la necesidad de luchar para que se rechace el conjunto de la ley Omnibus, el decreto de necesidad de urgencia o tan mencionado DNU, y el plan motosierra, considerado adverso para el pueblo trabajador. Gabriel Laín destaca la importancia de los resúmenes en los tweets, ya que capturan y resaltan el espíritu de lo que está sucediendo en el Congreso. Se señala que el gobierno está intentando aprobar una ley compleja y extensa, con numerosos artículos, y que, en este contexto, decide retirar uno de ellos para desbloquear la situación. Este gesto también puede interpretarse como una muestra de buena voluntad en la negociación. Laín plantea la pregunta de si la retirada del artículo es parte de una estrategia negociadora o indica una debilidad política del gobierno. Reconoce que en la política, ceder siempre se interpreta como una muestra de debilidad, pero destaca la importancia de entender la situación de debilidad política del gobierno a nivel legislativo, que no está relacionada con la legitimidad, sino con la realidad política en el ámbito legislativo. Lo que el gobierno está haciendo es asumir el liderazgo y controlar la situación, indicando que tomarán la iniciativa y negociarán en condiciones más favorables más adelante. Es esencial entender que esta movida estratégica se percibe como un jaque mate, una jugada maestra. Aunque puede parecer un juego de palabras, en realidad representa la única estrategia que la oposición tenía para intentar bloquear la ley Omnibus. Esta decisión elimina la base sobre la cual la oposición se apoyaba fuertemente. Es un golpe importante, y ahora
la aprobación de la ley Omnibus parece mucho más probable. De hecho, se ha observado que incluso Rodrigo de Loredo salió a respaldar la medida, lo que le da lógica a la estrategia. Se destaca que dentro del gobierno, tanto el ministro Caputo como otros sabían que la aprobación no sería fácil. Entendían la dinámica de un partido nuevo con limitadas bancas. A pesar de eso, eligieron ceder en aspectos menos relevantes para asegurar la aprobación de la reforma estructural, dejando la reforma fiscal para futuras elecciones intermedias. En resumen, parece ser una jugada maestra para alcanzar sus objetivos estratégicos a largo plazo. Claramente, esta estrategia adoptada por el gobierno se revela como una jugada maestra, una suerte de jaque mate bien pensado. La retirada del capítulo fiscal de la ley base se percibe como una táctica astuta para allanar el camino hacia la aprobación de la ley Omnibus. Se comprende que la inclusión de este capítulo estaba generando demoras en la legislación y la necesidad de avanzar rápidamente con la ley Omnibus motivó esta decisión estratégica. Con la eliminación de este elemento fiscal, la oposición se encuentra en una posición más débil, sin argumentos sólidos para oponerse. Esta jugada parece encaminar el logro del equilibrio fiscal y del objetivo principal del déficit cero en las cuentas públicas. Aunque la meta sigue siendo clara, ahora la estrategia muestra un cierto pragmatismo al eliminar obstáculos que podrían haber prolongado el proceso legislativo. Esta movida se presenta como una acción calculada para asegurar la consecución rápida y efectiva de los objetivos gubernamentales. El avance estratégico del gobierno en la decisión de retirar el capítulo fiscal de la ley Omnibus se presenta como una movida calculada. Aunque es probable que la oposición critique la falta de una estrategia clara, el gobierno podría argumentar que este movimiento representa un sacrificio táctico necesario para alcanzar objetivos más amplios. En este sentido, se insinúa que esta retirada se realizó con pleno conocimiento de que algunos aspectos serían sacrificados en el proceso, como naves que se sabían se quemarían. Es importante entender que esta estrategia, por más que pueda parecer una trampa para la oposición, forma parte del juego político donde los movimientos tácticos y las concesiones son comunes. En este contexto, la decisión de quitar el capítulo fiscal se interpreta como una acción necesaria para avanzar y lograr la aprobación de la ley Omnibus. Incluso, si implica ciertos sacrificios aparentes. Las opiniones difieren, y algunos como Nicolás del Caño critican la decisión, considerándola un fracaso del gobierno. Sin embargo, desde otra perspectiva, se sugiere que el gobierno, liderado por Karina Milei y otros líderes, ha aplicado una vez más el pragmatismo como guía. Después de reuniones y recopilación de datos con gobernadores y diputados, el gobierno podría haber priorizado la obtención de apoyo y la eliminación de obstáculos para avanzar en sus objetivos más amplios, como reformas que serán tratadas en el futuro. En resumen, la lectura de la situación sugiere que el gobierno ha tomado medidas pragmáticas y calculadas, considerando diversos factores y perspectivas para avanzar en su agenda política. En la escena, Karina Milei se reúne con Martin Menem y Eduardo Lule, sobrino de Eduardo Menem. En este contexto, algunos periodistas mencionan la posibilidad de un fracaso, una perspectiva que el hablante refuta rotundamente. Desde este punto de vista, el concepto de fracaso no se sostiene ante la envergadura de la tarea. La aprobación de leyes históricas, consideradas las más liberales en la historia de Argentina, a pesar de contar con la oposición en su contra y siendo minoría. También se enfatiza que no se ve esto como un fracaso,
sino como una estrategia bien pensada, y se debe verificar esta perspectiva en las redes sociales, donde la opinión pública respalda esta visión. Aunque hay que reconocer que algunos medios, como el medio serio La Nación, comprenden la estrategia. El argumento se centra en la idea de que el gobierno sabía desde el principio que tendría que ceder en algunos puntos cruciales al enfrentar la aprobación de las leyes. No se trata de tergiversar la información, sino de entender que se diseñó una estrategia que involucraba perder algunas batallas menores para ganar la guerra. El retiro de las idas, que difieren como la analogía de la manzana podrida, fue una jugada maestra, ya que permitirá que las reformas estructurales avancen más rápidamente y transformen la economía y la historia de Argentina. La idea de sacrificar todas las demás por una única nave, especialmente cuando se podría plantear después del 2025, es un cuestionamiento. Según la perspectiva expresada, si todo transcurre de manera favorable hasta ese año, el líder podría obtener el apoyo masivo del pueblo para cualquier propuesta. Desde este punto de vista, se presenta esta estrategia como lógica y algo que debería comprenderse de esa manera. La razón subyacente es que, al posponer la discusión hasta 2025, se abre la posibilidad de consolidar el respaldo popular. La premisa es que si las cosas marchan bien, la población estará más inclinada a apoyar al líder en futuras decisiones. Esta perspectiva sugiere que la estrategia se fundamenta en anticipar un escenario futuro más propicio para la aceptación de propuestas por parte del pueblo. El presidente argentino ha propuesto un alto al fuego sobre su ley Omnibus y desiste de sus principales reformas fiscales. Milei ha decidido dar marcha atrás en algunos puntos que la oposición le pedía reconsiderar durante las conversaciones. Sin embargo, hay un asunto en el que no cederá: la negación de otorgarle facultades legislativas de emergencia. La propuesta de ley plantea una declaración de emergencia pública por un año, con la opción de prorrogarla por otro más. Esta medida busca darle al Ejecutivo poderes legislativos en asuntos económicos, entre otros. En sus declaraciones, el ministro de Interior enfatizó que todos los presidentes anteriores han tenido oportunidad de contar con facultades extraordinarias. Sostiene que esta práctica no es algo nuevo y que el gobierno tiene la confianza de contar con los votos necesarios para que la ley sea aprobada. La discusión se centra en la necesidad percibida de otorgar al Ejecutivo herramientas adicionales para abordar situaciones económicas y otros desafíos que puedan surgir en el país. Milei también había dado marcha atrás en su pretensión de modificar por decreto la fórmula de las pensiones para mantener el esquema de aumento trimestral que, programado para marzo, llegará tarde con una inflación que solo en diciembre superó el 25%. La propuesta no contentó a los opositores que negocian con el gobierno el PRO del expresidente conservador Mauricio Macri, la centroderechista Unión Cívica Radical y un amplio bloque de peronistas federales y otras fuerzas minoritarias que tampoco aceptan la fórmula actual. El gobierno también ha aceptado dar marcha atrás en el cobro de retenciones de hasta un 15% a las exportaciones de los productores agropecuarios de las provincias alejadas de Buenos Aires. Pero su intención de mantener los aumentos de hasta un 33% a productos como la harina, el aceite, el maíz o la pesca terminó de enfadar a los gobernadores. El anuncio de la eliminación de medidas como la flexibilización del blanqueo de capitales o la condonación de intereses moratorios llegó en medio de la especulación sobre el despido de Guillermo Ferraro, un impulsor clave en la victoria de Milei en la segunda vuelta de noviembre. Ferraro había sido nombrado ministro de Infraestructura, una megacartera que engloba áreas como obra pública, energía, transporte, minería, telecomunicaciones y vivienda. Según informes locales, Ferraro
filtró a Clarín una expresión airada de Milei hacia los gobernadores que complicaban las negociaciones. Se dijo que en una reunión de gabinete de esta semana, el mandatario afirmó: "Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos". Esta amenaza surgió en el contexto de una carrera contrarreloj para persuadir a una oposición razonable de que respalde la ley. Esta no fue la primera amenaza pública del gobierno. Tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, como el ministro de Economía, Luis Caputo, han estado advirtiendo durante semanas al resto del espectro político que, si la ley no es aprobada, el ajuste fiscal afectará directamente a la población. Caputo, por ejemplo, mencionó que, de rechazarse algún artículo económico, habría recortes inmediatos en partidas provinciales. No obstante, 2 días después de una conferencia de prensa, anunció que se eliminarán los artículos en discordia. Caputo enfatizó que esto no implica renunciar al compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero, pero subrayó la necesidad de evitar retrasos en cambios considerados urgentes y necesarios, dado el interés internacional en estas transformaciones. Para el peronismo, que ostenta la mayoría en el Congreso y ha optado por no participar en las negociaciones, el anuncio del viernes es considerado una trampa. Germán Martínez, líder de los diputados peronistas, expresó en sus redes que Milei solo quiere superpoderes, o sea, facultades delegadas. Es el corazón de la ley. La verdadera aceptación de las propuestas de Milei aún está por determinarse. Este martes, los diputados se reunirán y, sin importar si la ley avanza al Senado o no, la sesión será histórica, con más de 500 artículos para discutir detalladamente el futuro de un país en crisis y sin más propuestas claras que aventurarse hacia lo desconocido. La ley Omnibus también propone el blanqueo de hasta $100.000 en activos, beneficiando impositivamente a quienes declaren bienes o dinero efectivo por debajo de ese monto, y propone dejar en manos del Poder Ejecutivo, a través de decretos presidenciales, el aumento de las jubilaciones que hoy se regulan por ley. Mientras el Congreso debate la ley Omnibus en sesiones extraordinarias convocadas por Milei hasta el 31 de enero, habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias a partir de marzo para saber cómo se expide sobre el megadecreto, que entrará en vigor el 29 de diciembre si no es frenado antes por la justicia. A diferencia del paquete legislativo, que se votará parte por parte, el DNU deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad por la mayoría de las cámaras, y con solo tener el visto bueno de una, quedará vigente. Mientras que el megadecreto de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol. El paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso. El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral, detalló Adorni. Los más de 600 artículos de la ley Omnibus modifican una veintena de leyes. Hay un capítulo dedicado a la reforma del Estado que propone declarar sujetas a privatización a todas las empresas del sector público. Estar informados es indispensable para opinar de cualquier tema. Así que, si deseas seguir nuestro contenido y aprender sobre la política actual de Argentina, suscríbete al canal y coméntanos qué es lo que más te atrae del nuevo gobierno de Milei y la aprobación y desaprobación de las leyes en su país.